El día de hoy estrenamos una nueva sección en el canal y es que si te gusta la Liga Mexicana y todavía no tienes un equipo al cual seguir, hoy te decimos 5 razones para que apoyes a los Bravos de Juárez. Dentro video. ¿Qué tal amigos? Una vez más, bienvenidos a Los Ilustres Desconocidos. El día de hoy tenemos una situación un poco diferente. Tenemos un video distinto. Una dinámica, yo creo que sería el tema. Buenas noches antes que todo. Yo creo que es una dinámica diferente porque vamos a hablar de todos los equipos. Bueno, la idea, ya tú te estás encargando de hacer la labor de investigación, pero la idea es que podamos transmitirle a todos nuestros amigos, a todos nuestros seguidores, el por qué apoyarías a cierto equipo. Sí, ¿Okay? Justamente, eso es algo muy importante. No les doy la gracia. Cosas que pasan. Ok, volviendo al tema. El punto es que básicamente lo que hemos hecho es llevar a cabo una labor de investigación, como bien lo mencionabas. La intención de esta serie es conocer un poco más, no solamente a los equipos, sino la identidad de sus aficionados, el por qué los equipos invitan a la gente a que los apoye. Y el día de hoy hemos decidido comenzar con un club al que, por cierto, le queremos dar un agradecimiento porque la verdad es que yo no esperaba que fueran a contestar y encima tan rápido. Una respuesta tan rápida. Sí. A nuestros amigos de Juárez, pues la verdad es que desde aquí muchas gracias y un saludo muy muy grande porque estamos muy contentos de que ellos hayan decidido y hayan apoyado a este proyecto. Y pues hoy tenemos básicamente, como ya lo comentamos, 5 razones por las cuales si tú todavía no tienes un equipo o si tal vez estás ahí como indeciso sobre si apoyar a uno o a otro, pues aquí vamos a poner a los 18 equipos encima. Y hoy pues queríamos empezar con los Bravos de Juárez. Así que te paso la pelota y vamos a comenzar ya con la primera razón por la que creemos que deberías de apoyar ya a los Bravos de Juárez. Bueno, mira, yo te voy a dar mi punto de vista muy personal. Yo te voy a dar la primera razón. Ciudad Juárez por naturaleza es una plaza beisbolera. El norte es muy apegado al béisbol. Chihuahua, Sonora, Monterrey, todos son plazas muy muy beisboleras. Y que Juárez forma un equipo de fútbol. Además que es una zona, con todo respeto para los amigos juarenses, una zona complicada. Sí, en materia de seguridad. En materia de seguridad y todo. Para mí que haya fútbol, que el fútbol, en mi opinión, es el deporte más popular del mundo, porque digo, podemos hablar del fútbol americano, podemos hablar del béisbol, pero son deportes muy, muy de los Estados Unidos. Ajá. En cambio, el fútbol te mueve al mundo. Sí, el fútbol soccer es algo que tiene, ¿no? Que logra como unificar a muchas personas, y lo hemos comentado en especial, bueno, cuando juega la selección y tal, pero en el caso de Juárez justamente es una plaza que ya había tenido presencia en primera división años atrás. Lo recordarán seguramente muchas de las personas que ya hayan visto como más fútbol desde hace bastante más tiempo, con los Indios de la Ciudad Juárez, que si mal no recuerdo, su último torneo en primera fue el Bicentenario 2010. Y usaban una playera roja. Y usaban una playera blanca y una playera roja. Y bueno, los Bravos fueron un equipo que realmente era una plaza interesante en el fútbol mexicano, y después de ahí pues desaparece. Y luego ahora, bueno, con este proyecto de Juárez, que además tiene un trasfondo muy importante, como lo mencionabas, es una plaza que digamos que en general en esa zona del país no es que no se tome en cuenta el fútbol soccer, pero hay mucha atracción sobre todo el béisbol. El norte de la República es beisbolero. Y eso que comentabas tú, que desgraciadamente los indios desaparecen, yo creo que es más por el asunto otra vez de las televisoras, de las multipropiedades, de todo eso. Y es una pena que una plaza así desaparezca, ¿no? Es como lo que en su momento pasó con San Luis. Porque lo vemos ahora con Tijuana, que es el norte también. Ajá. ¿No? Y así como es Tijuana, de la carnita asada antes del partido, y que es un ambiente muy especial previo al inicio y posterior al partido,
en Juárez se había perdido un poco y es una pena, ¿no? Y qué bueno que haya otra vez equipo en primera división, qué bueno que puedan encauzar a los jóvenes, porque como te decía hace unos minutos, es una plaza difícil en temas de seguridad. Desgraciadamente lo sabemos todos y eso no se puede negar, no puedes tapar el sol con un dedo, pero qué bueno que haya fútbol nuevamente de primera división. Sí, justamente uno de los objetivos, si no es que el principal objetivo de este Fútbol Club Juárez, es la parte de unificar a la comunidad juarense y obviamente ofrecerle oportunidades a la juventud para que puedan llevar a cabo un deporte, claro, para que puedan llevar a cabo obviamente una vida más saludable, tal vez alejada un poco de ese entorno que desgraciadamente en nuestro país pues hasta la fecha sigue prevaleciendo, no solamente allá, ¿no? En general en muchísimas partes del país, con una cuestión de incertidumbre, de inseguridad y tal. Y bueno, siempre se agradece que un equipo se preocupe verdaderamente por darle este apoyo a la juventud y darles una salida saludable sí, porque sus problemas. Lo hemos dicho muchas veces, ¿no? El futbolista normalmente es ejemplo de niños y jóvenes. Y qué bueno que en una zona tan difícil como es esa parte de la República Mexicana, pues haya fútbol y haya oportunidades y se trate, como dices tú, de unificar familias, de unificar todo. Y al final la comunidad juarense continúa mostrando su apoyo desde que desapareció Indios. Claro. Y ahora con el regreso de Juárez, pareciera que de pronto el fútbol nunca desapareció. La gente sigue muy metida con el equipo. Es una afición, como la verdad es que creo que todas en la Liga Mexicana hay que decir, que son aficiones que muy a su manera, pero tienen un acercamiento muy importante con su club. Y obviamente esto lo vas construyendo a partir justamente del segundo punto que tenemos ya en nuestra lista, que es un proyecto con valores. Como ya lo mencionamos anteriormente, bueno, el proyecto de Juárez está en medio de esta situación de pronto ofrecer oportunidades, de ofrecer segundas oportunidades, ofrecer salidas, ofrecerle alternativas a su comunidad, a los jóvenes, y esto lo han hecho basándose, y esto es también según la página web del equipo, basándose en 6 principios fundamentales que son la integridad, la resiliencia, la humildad, la innovación, la dedicación y la aspiración. Y para llegar a esto hay que resaltar que hay gente de empresarios del sector industrial, del sector comercial, que son la piedra fundamental de todo esto. Empresarios, emprendedores, que no nada más dicen, yo quiero lana, no. Están viendo por crear un deporte, por crear oportunidades para los jóvenes, por crear un ambiente diferente en el estado. Sí, y justamente, bueno, esto entraría un poco con el tema de la innovación y de la aspiración. A mí, yo lo hemos comentado muchas veces, creo que fuera de cámara, pero bueno, lo hemos comentado, que el proyecto de Juárez es muy interesante en muchos sentidos porque, y eso lo vamos a hablar un poco más adelante, pero es un equipo muy joven en cuanto a su historia, es decir, en cuanto al momento en el que se funda. 5 años, ¿no? 5 años. Y es un equipo que en muy poco tiempo pareciera que de pronto ya a todos nos ha parecido como muy normal verlo en primera división. Bueno, esta es un poco ya entrando en la parte más deportiva. Es un proyecto interesante porque ha tirado de muchos futbolistas, en principio futbolistas nacionales también, pero además lo hemos comentado en otras situaciones que hay de pronto equipos que fichan a extranjeros a granel. Y en el caso de Juárez creo que ha traído gente interesante en ese cartel. Pero ojo antes de llegar ahí, perdón que te interrumpa, ojo antes de llegar ahí, porque en la Liga de Ascenso ellos ya fueron protagonistas, o sea, no es un equipo que dices, ahora se adquirió la franquicia y empezamos a jugar en primera, no, a pesar de sus 5 años, en la Liga de Ascenso han sido protagonistas. Y es la parte de la constancia del equipo. Es un equipo que desde que surge, bueno, lo tenemos aquí el 29 de mayo del 2015, ya hace 5 añitos, pues nacen un poco con esta idea de ser un club que se tenía que establecer sí o sí en primera, y bueno, lo acaban logrando al cabo de 4 años, y con además una primera temporada en la que llegan a la final y campeonan. Es algo muy muy interesante, y justamente esto es lo que vamos a pasar ahora un poco al tercer punto, que es la virtud de ser constantes. Claro. Es muy de remarcar
el hecho de que Juárez, desde su aparición o desde su irrupción en el fútbol profesional, en la liga de hoy desaparecida Liga de Ascenso, ya denominada Liga de Expansión, pues Juárez aparece además en el plano profesional contra los Lobos WAP, que es una franquicia que también es importante a nivel nacional. Y le ganan. En su primer partido oficial consiguen una victoria por 1-0 contra los Lobos WAP. Y posteriormente, bueno, es un poco lo que tú comentabas, de que va incrementándose esa parte del protagonismo. Es un equipo del que yo creo que muy poca gente hubiera esperado algo. Y en el primer torneo que aparecen, irrumpen de manera sorpresiva y comienzan a ganar partidos y llegan hasta una final. Sí. Es algo que sorprende bastante. Si mal no recuerdo, por aquí teníamos la cifra, me parece que son 8 victorias y solamente 2 derrotas en 15 juegos. Estaríamos hablando de 8 victorias, 5 empates y 2 derrotas. Que es una racha muy respetable, pero que muy muchos respetable. Equipos en primera no tienen. No, y que ya la quisieran en este momento. Y es algo que te da a hablar de que, bueno, eso no lo hemos comentado, pero la Liga de Ascenso, mucha gente como que sí tiende a menospreciarla un poco, y lo cierto es que el fútbol en el ascenso no es de mal nivel. A ver, hay una diferencia. No, mira, desgraciadamente está, como tú lo dices bien, no es de mal nivel. Está infravalorada. No está, a lo mejor la palabra suena fuerte, pero está degradado. Está degradado porque te puedes encontrar por ahí a mucha gente, y lo hemos visto en la Copa MX, bueno, hace rato hablabas de Juárez en la Copa. De repente te encuentras jugadores en la Liga de Ascenso que tienen mucho que potencial. Dices, oye, ¿por qué él juega ahí? Cuando hay gente en la primera división que dices, pues, oye, ¿y si cambiamos? ¿No? Porque desgraciadamente el fútbol mexicano, la primera división, los equipos están acostumbrados al charter, ¿no? Al hotel Gran Turismo, ya no 5 estrellas, ahora es Gran Turismo, ¿no? Y un poco más fashionista, ¿no? Sí, Tal vez. Sí. Tú lo dijiste, sobrevalorado, ¿es el tema? ¿El término, sí, perdón? Sí, bueno, a ver, ¿no? podría ser, encaja perfectamente, creo yo. Porque de verdad, estos muchachos de Juárez en su momento en la Liga de Ascenso, pues viajaban en camión, y imagínate un viaje de Ciudad Juárez a Oaxaca. Sí, son totalmente opuestos, ajá. Te echas un día y medio en camión. Con los alebrijes, sí. Que ojo, también. Porque ¿cuál avión? No, ¿cuál avión? No, y llegas y juegas, y fueron protagonistas. Y justamente en eso está la parte que nosotros destacamos. Es un equipo que se ha mantenido constante, y también hay que decir, en momentos que no han sido muy favorables para el equipo desde que llegó a primera, porque ha sido un equipo contrastado. Ha tenido actuaciones en primera división, ya estamos hablando, en segunda me parece que fueron muy destacados, y aquí es cierto que ha habido un proceso de adaptación. Ahora no olvidemos, es un equipo que apenas cumplió un año en primera división, y me parece que no ha hecho para nada un papel desagradable. No, incluso sería injusto juzgarlos como hemos platicado en otros videos, como hemos platicado de muchos equipos, no voy a decir nombres, ¿no? Que dices, este equipo es más o menos, como lo comentan muchas veces en los partidos de fútbol, es que son 2 torneos. Uno es del 10 para acá y el otro es del... Sí, ¿no? De media tabla para arriba, media tabla para abajo. No vamos a demeritar a Juárez, porque Juárez tiene un año. Y es un proyecto que parece estar bien cimentado. Sí, y en cambio hay miles de equipos, equipos muchos, que dices años y años y años. Hombre, y sin llegar más lejos, y hablamos un poquito de ellos en el punto anterior, pero precisamente los Lobos WAP es un equipo que desgraciadamente se pierde por intereses económicos, y era una plaza muy importante para el proyecto era bueno. El proyecto tenía muchos mexicanos, el proyecto era muy interesante, y de pronto por estas situaciones que, a ver, también en lo deportivo, pues desafortunadamente a Juárez no lo acompañó demasiado, a Lobos, perdón, no lo acompañó demasiado la suerte, y Juárez parece ser que ya ha pasado ese punto. Como que ya brincó esa partecita, ¿no? De que a lo mejor... de incertidumbre, sí. Ajá, o sea, después de un año en primera, la verdad es que es cierto, todavía no han llegado al punto de ser protagonistas en primera, pero... No, y no es tan pronto, igual como tú lo dijiste hace un rato, es un proyecto está consolidado. Pero en 3-4 años a lo mejor los vamos a ver de verdad
de media tabla para y además con cualquiera. Y además, porque además le han hecho partido a un par, al menos en lo que va del torneo, a un par le han hecho partido. Hombre, el partido que pierden con Guadalajara hace unas semanas, yo no hubiera estado tan seguro de que Guadalajara mereciera realmente ganar ese partido. No. Y lo hemos visto muchas veces. Juárez es un equipo que, ya hablando en el plano un poco más deportivo, muchas veces suele tener partidos muy buenos. De pronto hay veces que como que falla un poco ahí. Pero en general es un equipo que a mí me gusta y que creo que tiene posibilidades de más adelante, sobre todo con la hegemonía tan remarcada que se empieza a marcar en los estados del norte. Porque ya ahora el fútbol parece que ha llegado a un punto en el que se comenzó a polarizar desde 3, 4 años para acá, en el que muchas plazas del estado, bueno, de la parte norte del país, han empezado a ganar mucha potencia. Y obviamente Juárez siendo ciudad fronteriza. Son plazas que se vuelven muy difíciles para el que vaya. Y aparte, bueno, está esa parte de que los viajes para los rivales tampoco suelen ser muy cómodos, porque suelen ser viajes muy largos. Entonces eso de alguna manera hace que tenga una fortaleza en cuanto a la localía Juárez. Pero mira, volvemos a lo que... ¿Qué digo? Después al revés es desventaja. A lo que yo decía hace un rato, de cuando Juárez estaba en la Liga de Ascenso, eran viajes en camión, ¿no? En cambio ahora tú le llevas al equipo, y es lo que yo he peleado siempre en los anteriores videos, cuando es que no está en ritmo, es que no está, no, son los equipos que van, te voy a poner dos capitalinos y 2 sureños, no voy a decir nombres, 2 capitalinos, 2 sureños, pero vas y dices, es que el viaje estuvo muy largo. Es lo mismo, ellos se la aventaban en camión. Estos se la avientan en... ¿Qué te gusta un viaje largo en avión? ¿3 horas? 3 horas. Y llegan cansados. Y fuera de ritmo. Y fuera de ritmo. Y eso hay que reconocerle a Juárez. Juárez en su momento viajó en camión. Ahora a lo mejor ya es equipo de primera división. Ya viajan en avión, ya todo. Pero es un equipo muy digno. Que además comienza desde abajo. Y de hecho, un punto que nos faltaba por remarcar es que... bueno, para los que ya seguramente más o menos sepan de qué estamos hablando, recordarás tú que antes en el ascenso, el campeón de la apertura jugaba contra el campeón de clausura y ese era el equipo que ascendía. Ellos después de ganar su primer torneo, juegan la final de ascenso contra Necaxa y la pierden. Y a partir de ahí uno hubiera podido pensar que pues era un proyecto un tanto fugaz. Pero lo cierto es que después de eso siguieron siendo protagonistas. Y al final, pues, digamos también un poco de estas situaciones que de pronto la liga muestra cierta flexibilidad con franquicias que ya no pueden sostenerse, como fue, por ejemplo, en su momento el caso de Veracruz, le da la oportunidad a estos equipos de pronto que pues tengan una oportunidad en el ascenso y vengan y hagan cosas interesantes. Pero es que se la tienes que dar a Juárez o a otros equipos, como dices, porque Veracruz se cansó de demostrarnos temporada tras temporada tras temporada. Ahí el problema fue directivo. Bueno, sí, ya hablábamos hace rato de la multipropiedad, de la cuestión de la lana, ¿no? Tú y yo nos hemos reído muchas veces de que dices, oye, es que Veracruz tenía 8 extranjeros que nunca debutaron, ¿no? Entonces dices, ¿para qué? Y ves un equipo como Juárez que ahí va paso a pasito en la Liga de Ascenso, siempre, digo, dentro de sus 5 años, además, siempre. Impulsando y apoyando de manera importante a las categorías inferiores y apoyando a la categoría femenil, que también es algo que había sido muy polémico en el inicio de la liga femenil, de que muchos equipos no estaban apoyando, de que no le prestaban seriedad. Por el país tan machista en el que vivimos. Porque desgraciadamente estaba como esa idea de que todavía mucha gente no concebía que ya hubiera fútbol femenil aquí. Y bueno, al final Juárez ha mostrado apertura, le ha dado el apoyo al equipo femenil también. Y el equipo femenil, de hecho, también tiene cosas interesantes. Vamos a pasar ya al cuarto punto. Y aquí vamos a hablar un poco, pues, de la idiosincrasia del club. Y básicamente, pues, estamos hablando de los colores de su gente. Que, como ya lo saben, y pues ya lo hemos mostrado también en algunos otros videos, Juárez tiene colores que, de hecho, lo hablamos en el video de las playeras. Sí. Arriesgados, colores... El verde son colores complicados de manejar en playeras. Pero ahora no vamos a hablar de playeras, vamos a hablar de qué significa para Juárez los colores. Y lo que Juárez pues nos hizo el favor de comentar fue que el color verde encarna la pasión que tienen los fanáticos por su equipo deportivo. Fíjate, perdón que te interrumpa, fíjate ahí,
Ahí ya nos está diciendo Juárez que el color verde encarna la pasión. Fíjate qué rápido en 5 años, porque la verdad 5 años es nada, de qué manera lograron meter a la gente en el proyecto. Que además, yo lo he comentado y de hecho lo estaba revisando ahora que tuve la oportunidad de ver un poco de Juárez y de investigar más y tal. Tienen bastantes seguidores, ¿eh? Yo pensaba que por el hecho precisamente de ser un proyecto joven, tendrían todavía algunas dudas. Pero yo, por ejemplo, inclusive, me llama mucho la atención que cuando se hace el cambio de Morelia a Mazatlán, muchas personas se bajaron del barco. Claro. Me parece que razones válidas tendrán. Pero en el caso de los Bravos, es una afición que ha ido ganando simpatía y ha ido ganando terreno conforme van avanzando los años. En realidad lo comentabas tú al principio y lo decías muy bien. Juárez es una plaza que era importante a nivel futbolístico, pero que normalmente no destacaba en el mundo deportivo precisamente por una afición futbolística intensa. Y ahora creo que hay una identificación importante con el color. Sí, mira, ahora igual yo te decía hace un rato, el norte es beisbolero. No te puedo hablar de porcentajes porque sería una barbaridad lo que voy a decir. Pero sí, yo creo que ya está, no equilibrado, no, mitad y mitad, pero sí ya no es tan dispar el gusto ahora por el fútbol, ¿no? Juárez, Tijuana, Mazatlán ahora, que Mazatlán también ahí va enseñándonos poco a poquito, ¿no? Estamos viendo que en el norte también se juega fútbol, contrario. Y es lo que querían demostrar un poco estos equipos. Contrario a lo que todos creíamos, ¿no? El fútbol en Guadalajara, Veracruz, la Ciudad de México, Monterrey, ajá. ¿no? Pero ya vimos que más pero proyectos como los de Torreón, proyectos como los de Mazatlán, proyectos como el de Juárez, o sea, son cosas que de entrada favorecen un poco la diversidad de clubes. Y dignas de admiración. Y que es muy interesante que en una liga tan polarizada, porque es la verdad, sí, hay equipos como Juárez que se atreven de pronto a innovar, y justamente a eso va el color blanco. Ellos dicen que el color blanco representa la claridad y la personalidad contemporánea. Combina modernidad y tradicionalidad, que no se lee, además del apego a la paz deportiva, la transparencia y el amor a nuestra tierra. Y fíjate, te voy a hacer una pregunta ahorita, a ver, así, pero rápido. ¿Cuántos equipos en la Liga Mexicana que tú te acuerdes usan un short blanco? Así rápido. Hombre, yo te puedo decir uno, que es el que me viene a la mente ahorita. Los Pumas. Los Pumas, ajá. Sí. Fuera de eso, ¿quién más? Pumas, por ahí pensaría que... creo que Pumas. Porque el Guadalajara la temporada pasada... Igual por ahí. No, pero como base del uniforme verde y blanco, Juárez. Porque León tiene un buen rato que ya no juega de blanco. No, casi siempre juegan el conjunto verde. Todo de verde o todo de negro. O verde con negro y tal. Sí, y bueno, el tema del color blanco, que no se ve tanto en el uniforme, se ve más en el escudo, pero como comentas, precisamente el tema del short, por ejemplo, que sí es en blanco, pues de pronto esta parte de la identificación, como lo comentábamos, con sus raíces, con su tierra, y con la comunidad del estado de Juárez, que la verdad es que, pues, esto que tenemos aquí apuntado me parece bastante interesante, lo de la paz deportiva. Es algo que muchos clubes creo que no han entendido, o al menos lo entienden por momentos y en otros no tanto. Y que el país está pidiendo a gritos. Y esto es justamente a lo que íbamos precisamente al principio, creo lo comentábamos, ¿no? De la parte del ejemplo o de la inspiración, claro, que un club de pronto puede tener una influencia tan grande sobre la población. Y en el caso de Juárez, pues bueno, siempre se agradece que los clubes se preocupen por transmitir primero que nada un sentido de identidad. Por transmitir valores. Y por transmitir la parte de un valor de amistad, de paz. De respeto, de integración. Y nunca olvidar esta parte, ¿no? El fútbol muchas veces es gracioso, de pronto ya uno ve con actos de broncas y tal. Y después de un tiempo puede causar cierta gracia. Pero no olvidemos que no debería de ser gracioso. La verdad es que no es gracioso. Han pasado muchos conflictos muy graves en otros estados, con otros equipos y en otras circunstancias, pero la idea justamente del deporte es unificar, no dividir más. Lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Alguna vez platicábamos de aquella bronca Veracruz Tigres en el Pirata Fuente. Sí, claro. La última
horrible en Querétaro, Sí. San Luis Querétaro. San Luis Querétaro. Y eso va en contra de lo que, por ejemplo, Juárez. Juárez trata de transmitir, ¿no? Oye, pues vamos al fútbol, vamos, el papá, la mamá y los niños. Uh-huh. Como no se supone es el modelo, ¿no? No tienes por qué decir, ¿no sabes qué va el papá nada más? Y el papá nada más, porque igual va y se emborracha y si se arman los trancados se pelea con uno. No, o sea, Bravos está queriendo regresar, al menos en Juárez, un poco ese entorno poco de lo que es el fútbol. De paz, de unión y de que de no se familia, pierda, ¿no? Que no se pierda el sentido de la familia. Digo, ahora desgraciadamente pues el distanciamiento social lo impide. Porque a fin de cuentas lo hemos dicho muchas veces, es un jueguito. ¿No? Sí, y creo que es algo que se debería tomar más a pecho. Y ni te no va solo la vida los en Bravos, eso, toda la liga. No, toda la liga. Ni te va la vida en ello, porque a veces nos reímos tú y yo, ¿no? Porque vemos X partido y nos enojamos y pues espérate, porque mira, ahorita ellos terminando la pasan bien y ya, y tú y yo nos peleamos y ya ha habido un estado en el norte, no voy a decir nombres, pero decían que era peligroso que el equipo perdiera. Porque pobres de las mujeres si llegaban los esposos, no voy a decir nombres, no voy a decir nombres, pero decían, oye, qué miedo que el equipo ese típico pierda. de si pierde, pierde mi familia. Ajá. Y pobre de la señora, porque llegaba el marido y tómala. Sí, a ver, eso es algo que pues obviamente aquí se trata de evitar. Y eso es lo que Juárez está queriendo evitar o revertir. Oye, pues es fútbol, vamos a cotorrear, ¿no? Y por último, el color negro, que simboliza el puente con nuestra historia, es el componente de nuestra dureza y tenacidad por establecer la unión deportiva con la afición. Otra vez, otro concepto bastante interesante, y ya lo estábamos abarcando, de hecho estábamos hablando de ese desde antes, pero bueno, la parte que comentábamos, ¿no? De que haya un sentido de verdadera identificación y de pertenencia, evitando un poco el tema del partidismo, que ahí ya el hecho de que se polarice demasiado, que se tome como algo muy extremo, como algo verdaderamente importante, a ver, su importancia tiene a nivel deportivo, pero sin perder de vista que es un juego y que hay que divertirse. Que es un juego y que cuando el árbitro dice se acabó y tan amigos o de menos tan conocidos como siempre. De hecho, ahora eso, igual me estoy equivocando, pero yo no recuerdo en primera división un conato de bronca en el que haya estado involucrado Bravos de Juárez. No, yo tampoco. No recuerdo, mejor, igual y por ahí hay alguno. Va, pero no creo. Pero yo no lo recuerdo. Y por último, un dato que me gustaría agregar y que sería el punto número 5, es que son el club más pequeño, pero ojo, esto que no se entienda mal, es el club más pequeño en cuanto a infraestructura, porque el Estadio Olímpico Benito Juárez, que es en donde juegan los Bravos, es la casa de Bravos de Juárez, tiene la capacidad más reducida en la primera división. Ajá. Solamente con un aforo, bueno, solamente. Y que además es multiusos el estadio, ¿no? Sí, es multiusos porque creo que lo ocupan también como, me parece que... Le caben 19,000 personas. Ajá, 19,703 aficionados, que es el estadio de primera división con menor capacidad, pero a la vez es un estadio que, como comentaban ellos también en la parte de sus valores, precisamente ha recibido varias adaptaciones, Para conciertos. Para adaptarse a la primera división desde que llegan, porque han hecho una inversión también en cuanto a infraestructura. Claro. Y pues obviamente el tema de que vas a acaparar también fuerzas básicas, vas a acaparar también fútbol femenil, pues eso te requiere una inversión de infraestructura, y son un equipo que, como lo comentábamos, es un proyecto muy muy joven. Por ahí, bueno, tenemos otro que es todavía más joven, pero ese lo hablaremos más adelante también. Y la verdad es que pues podríamos concluir que Juárez es un proyecto bastante saludable, la verdad. Fíjate que no lo dijimos y ahorita estoy leyendo la nota. Es de resaltar que tienen proyectos desde fuerzas básicas, desde sub-13. Hombre, escuela de fútbol. Sub-13, sub-15, sub-17, sub-20 y ya lo comentaba hasta hace un rato, el fútbol femenil. Lo hemos hablado muchas veces de otros equipos. Los niños van a crecer sabiendo lo que implica la camiseta de Juárez. ¿Sí? Y jugar, por decirte algo, contra Tijuana, contra Torreón, es un clásico. Y ellos van a saber lo que pesa traer la playera de Juárez. No llegas pues yo vengo de... ¿Sudamérica?
¿De algún equipo sudamericano? O de Veracruz, de X estado. Y me pongo la playera y ya juego contigo. No, los niños van a saber lo que hemos hablado muchas veces de las escuelas, de las canteras. No, tú sabes que desde niño, partido con Tijuana no se puede perder. Partido con Torreón no se puede perder. Y justamente esto favorece lo que comentábamos, Claro. de que es un equipo que a largo plazo, un proyecto que a largo plazo tiene que dar resultados. Puede ser muy interesante. La verdad es que tiene bastantes cosas. En la actualidad me parece que es un equipo que, a ver, en este momento en particular, a menos a la altura en la que estamos grabando esto en el Guardianes, Juárez todavía tiene muchas dudas en muchas situaciones. Hay cosas que no terminan de convencer, pero en general es un proyecto muy saludable. Y de hecho creo yo que ahora con este tema que, a ver, es polémico, lo de que no haya descenso, lo de que no hay forma de perder la categoría. A ver, es una cuestión negativa en cuanto a la competitividad, pero también me parece que es una buena oportunidad para clubes como Juárez de verdaderamente estructurar un proyecto a largo plazo sin que te sientas de pronto presionado por el cociente, sin que te sientas presionado por los equipos, el porcentaje y tal. Te da más tiempo para trabajar con una estructura más interesante. Y lo que comentabas de las fuerzas básicas, es que es una escuela de fútbol. Esto, digo, no sabemos, ¿verdad? Pero ojalá por Juárez y ojalá por la gente de allá y por el equipo y por el bien del fútbol mexicano, que Juárez algún día pueda ser considerada como ahora mismo, por ejemplo, vemos a Pachuca, ¿no? Como la gran escuela de futbolistas en México. A Guadalajara, a Universidad. A Pumas, que es fabricante de... Que son fabricantes de buenos, talentos, ¿no? Son pulidores de talentos. Pues ojalá por nuestros amigos de Juárez y que ojalá algún día igual, lo mira, así. yo voy a concluir con esto, agradeciéndole a la gente de Ciudad Juárez que se haya tomado la molestia de respondernos, de atender a nuestras demandas. Yo le veo mucho futuro. El único negrito en el arroz, y vas a decir que siempre lo hago, es el tema de los refuerzos. Yo creo que por ahí hay una personita, tampoco voy a decir nombres, pero yo creo que hay una persona por ahí que vino al equipo esta temporada que más que aportarte al equipo te lo puede echar a perder. No tengo nada en contra de esta persona, pero ya creo que no. Ojalá que no. Ya jugó un par de partidos y pues parece que no está. Sí, ¿no? Entonces, si no está, pues mejor que se quede donde estaba, a todo dar. Y esperemos que conforme vayan pasando estas situaciones, que a ver, es un club joven que deberá Ojalá cometer... y me calle la boca y diga, oye, a fin de también, temporada, hablemos, ¿qué crees? Que aquí estoy. También deberá de cometer errores para aprender, porque a partir de ahí le darán seguramente salida a muchos más jóvenes, empezarán a dar frutos las canteras, y pues esperemos que es que lo que hablamos, vaya bien, la verdad. Es interesante, muy interesante el proyecto de Juárez, porque tiene niños de, jovencitos de 13 años, es una escuela de fútbol, y ojalá tengan a alguien en fuerzas básicas que los sepa llevar, que los aprenda a ver, y que diga, ¿sabes qué? Nosotros sí, obviamente necesitamos, porque todos los equipos necesitan gente de experiencia, gente que te apuntale el proyecto. Líderes. Pero si tú puedes empezar a generar tus propios jóvenes respaldados por gente de experiencia, que bueno, ojalá el proyecto nunca dependa de gente nada más de la que te traiga, externa, ¿no? Sí, porque lo cierto es que a nivel de infraestructura tienen cosas interesantes. Sí. Pero estas son las 5 razones por las que nosotros concluimos que si no estás apoyando a los Bravos de Juárez o si no estabas muy enterado de ellos, pues te recomendamos que sigas más de cerca su proyecto, porque la verdad es que son un equipo muy interesante. Es un equipo que no se habla demasiado de ellos, no entiendo muy bien por qué, pero ojalá que esto empiece a hacerse un poco más conocido, ¿no? Que más gente empiece a tener ese interés por investigar el planteamiento del equipo. Y pues nos veremos también en la próxima edición, donde hablaremos también de otro equipo, precisamente también del norte. Del norte. Y pues nada, esta va a ser la sección, la estaremos haciendo bastante más seguido, porque queremos, en principio el plan es que antes de que acabe la temporada, pues abarcar a los 18 equipos. Y de momento, pues, sí, incluso ya tenemos otros 2 videos en agenda. Incluso la idea de esto es que algún día podamos traer... Aficionado. Ahorita no pudimos conseguir a alguien de Juárez, pero nuestra idea es traer a alguien que le vaya a Chivas, a Pumas, a Tigres, a América, y que nos diga, independientemente de la investigación que se realice, que una persona de viva voz nos diga, pues yo lo voy por esto.
Así que también si se da la oportunidad en algún momento Ojalá tuviéramos charlar un norteño en con- videollamada. con alguien de Juárez, que diga, oye, yo por esto. estaría genial. Pero bueno, vamos a continuar trabajando en esta sección. La estaremos haciendo bastante seguido y esperemos que les haya gustado. La verdad es que pues nos da mucho gusto ver que todavía hay proyectos ambiciosos en el fútbol mexicano. Y con esto vamos a concluir. La próxima edición pues seguramente estaremos hablando de lo que sea que acontezca en esta jornada. Y pues nada, algo que quieras agregar antes de despedirnos. Nada más darle las gracias nuevamente a la gente de Juárez. De verdad, muchas gracias por haberse tomado el tiempo, la molestia de contestarnos, de compartirnos. Es importante porque, ¿sabes qué? Te comparten su esencia, ¿no? Exactamente. Porque alguien te podrá decir, oye, ¿por qué le vas a...? Porque es el más grande. No me digas por qué es el más grande. Dime por qué y por qué según tú deberíamos de apoyarlo, ¿no? Y además, ¿por qué según tú es el más grande? De verdad, gracias a los amigos de Juárez. Un abrazo muy lejano, están muy lejos. Muy lejano y con distanciamiento social. Pero tantito. Pero muchas gracias por tomarse la molestia de atendernos. Gracias a todos nuestros amigos seguidores. Y como les decía, ya tendremos la oportunidad de invitar a alguien que venga y nos diga, oye, yo le voy a Pumas por esto, yo le voy a América por esto, yo así. La primera temporada la podemos hacer 2 temporadas. La primera con... Esto ya está saliendo. Sí, no, bueno. Hacer la primera temporada con la investigación recabada con los equipos y una segunda con aficionados. Ya con aficionados, claro, sería muy bueno. Pero nada, vamos a dejarlo hasta aquí. Esperamos que les haya gustado. Y pues nada, no se olviden de apoyar también a nuestros amigos de Juárez y de darles un saludo y un abrazo. De verdad, muchas gracias por haberse tomado el tiempo. Y nos veremos en el próximo video platicando sobre lo que acontezca, ya sea en la liga o diciéndoles otras 5 razones para apoyar a los demás clubes de la Liga Mexicana. Nos vemos, bonita noche. Gracias, buenas noches, a cuidarse mucho.